Yo no hago. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan, cambio? Buenas noches. Buenas noches, Conejo, Cárdenas, Labarte. Buenas noches. ¿Me escuchan, cambio? ¿Sí me están escuchando, cambio? Hola, profesor, buenas noches. Bueno, sí te escucho. Buenas noches, Díaz. Buenas noches, Creo que te buenas escucho. noches. Muy bien. Estamos en la 7ª semana. Y el día de hoy vamos a ver todo lo que es el modelo de regresión lineal. Y cuando ustedes escuchan la palabra regresión, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuando escuchan regresión lineal, ¿qué idea tienen? Regresión se referirá a la, digamos, a la relación que puede existir entre datos o variables. Exactamente. Y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la afinidad que hay entre dos variables. Cuando estamos hablando de regresión lineal, estamos hablando de situaciones con ámbito de los herramientas de la estadística descriptiva que nos permiten tomar decisiones. Entonces, nosotros lo que vamos a ver el día de hoy
es ese modelo, ese de análisis de regresión y correlación. Dice, resuelve problemas contextualizados al ámbito de los negocios mediante la interpretación de la recta de regresión y los coeficientes de correlación y determinación con miras a optimizar los procesos de toma de decisiones vinculados a la y Microsoft Excel. Entonces nosotros vamos a ver esas conexiones que hay en lo que es el ámbito de la regresión lineal. Hoy día nos vamos a centrar en el modelo de regresión lineal. Dice, reconoce el modelo de regresión lineal y su aplicación en el ámbito de los negocios. Además, genera la ecuación de la recta de estimación utilizando PSPP. Mira, dice, de visita es 100. ¿Cuántos serán mis ventas aproximadamente? Entonces, lo que yo observo ahí, hay una relación entre el número de visitas y el número de ventas. Y tengo en el eje X y en el eje Y las ventas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es ahí la variable siguiente? La variable dependiente vendría a ser las ventas. Y estoy hablando de la independiente. No, la independiente es la visita de los clientes. Número de visitas de clientes. Correcto, o sea, esa es la variable independiente. Por norma, la variable independiente va en el eje de las X. O sea, según este cuadro, las ventas depende de quién depende las ventas. De los clientes. Claro. Si nuestra variable independiente es las visitas, nuestra variable dependiente son las ventas. Según este cuadro, si digamos unas 30 visitas, tengo unas ventas de 10. Si yo hago unas 200 visitas, tengo unas ventas de 50. Si hago unas 300 visitas, tendré unas ventas de 80. Si hago unas visitas, tengo casi 99. Si hago 6, o también puedo esperar unas Profesor, 100, se te escucha a veces más seguido entrecortado. 100. ¿Alguien está preguntando? Sí, profesor, bueno, habla Raúl, se te escuchamos entrecortado la mayor parte de la explicación. No se te escucha muy bien. A ver, ya estoy ubicado, ya le cambié. Que quiero ver la red. ¿Qué sí? ¿Qué? No. Está besado.
A ver, ¿cómo me escuchan ahora? Bueno, ahora, bueno, se te escucha normal así cuando habla, pero ahora faltaría ver si durante la explicación no corta. Sí, ya le puse un aparatito ahí que me he comprado para amplificar la señal y vamos a ver cómo funciona. Bien, entonces estamos hablando de lo que es una variable independiente y una variable dependiente. O sea, ¿qué significa esta recta que yo tengo aquí? O sea, ¿qué es lo que me da? Coméntenmelo. O sea, ¿para qué yo hago esta línea? ¿Para qué? De repente Dice, para medir las ventas, de repente no la línea que cruza nos indica cuál sería, digamos, lo óptimo, ¿no? O el punto de equilibrio de repente, algo así. dice, si el número de visitas es 100, ¿cuánto serán mis ventas aproximadamente? Según la línea, puedo ver, ¿no? Si las visitas es 100, tus ventas, ahí te indica, ¿no? Creo que donde cruza, ¿no, profesor? Donde se intersectan. Exactamente, o sea, O sea, si es eso debe 100 ser mi más o venta menos, máxima. serán aproximadamente unas 30, ¿no? O sea, esto me permite hacer a mí una predicción. Como una O venta sea, mínima, digamos. exactamente, esto me permite hacer, de acuerdo a la información que yo tengo, hacer una estimación. O sea que si yo hago más o menos unas, digamos, unas 450 visitas, espero más o menos unos Mínimo 102. 130, 130 ventas por ahí, ¿no? O sea, ¿para qué yo hago esto? Yo lo que hago esto es para predecir. Ese es prácticamente es un modelo matemático. O sea, yo quisiera saber, oye, ¿qué pasaría si yo 900 ventas? ¿Cuánto espero yo si yo hago unas 900 visitas o hago unas 800 visitas? ¿Cuánto es lo que yo esperaría que sean mis ventas? O sea, estoy haciendo predicción. Ese es un modelo. Hasta ahora los científicos se debaten, por ejemplo, tratando de hacer un modelo pa- para predecir un terremoto y hacen cantidad de cálculos matemáticos. Lo mismo hacen un modelo para predecir de acuerdo a ciertas variables de temperatura, presión, el fenómeno del niño, o hacen un modelo matemático para predecir cómo serán, digamos, eh, las ventas de fin de año bajo ciertas condiciones. Yo lo que hago es predecir. O sea, ahora es predecir terremotos, predecir vientos, predecir ciclones, predecir ventas, predecir situaciones. Eso es lo que yo hago. Yo hago predicción aquí en base a la información que yo tengo. Yo recuerdo un señor que vendía ceviche, me decía en el mercado, yo le preguntaba, oiga, ¿y usted, usted sabe cuáles son las épocas de que hay abundancia de que venta de ceviche? No, me decía, yo ya sé que los 15, este, es donde más se consume y los fin de mes
Por eso yo, en esas fechas, yo me estoqueo cantidad de pescado. Y yo le preguntaba, ¿y cómo tú puedes saber eso? No, porque los trabajadores que les pagan en quincena, los obreros que le pagan en quincena, lo primero que hacen se van a comer su cevichito y tomarse sus cervecitas. Entonces, él tenía su modelo matemático a su manera, pero él estaba haciendo predicción. Entonces, nosotros también la hacemos, pero de una manera matemática, con la información que tiene esa empresa. Entonces, nosotros vamos a hacer predicción. ¿Y cómo lo vamos a hacer esa predicción? Lo vamos a hacer midiendo la relación entre dos variables. Y hay varias técnicas. Dice, en la estadística no todo está supeditado al uso de una variable. También existen técnicas para analizar la relación entre dos variables. Yo sé que en verano, yo sé que hay una correlación entre esas dos variables, por decirte la temperatura y por decirte el consumo de gaseosas, o la temperatura y el consumo de helados. Todos sabemos pues que en verano pues se incrementa la temperatura tremendamente y hay una correlación entre esas dos variables, ¿no? Temperatura y consumo de helados, temperatura, consumo de gaseosas o temperatura y venta de ropa de baño para la playa, para las piscinas. O también tenemos una correlación entre la temperatura y la ropa de invierno, ¿no? Cuando llegue el invierno, pues entonces la correlación determina el grado de asociación lineal entre esas dos variables. Y la regresión es la encargada de describir o establecer la forma de la relación entre esas dos variables. Entonces, estas son las técnicas para hacer el análisis de relación entre dos variables, ¿no? Nosotros, por supuesto, sabemos y podemos establecer, ¿no? Relaciones entre dos variables. Lo sabemos perfectamente. Díganme ustedes ejemplos de correlación, así, de dos variables. Así como la temperatura con las gaseosas, la temperatura con la compra de abrigos. Háblenme de dos variables. Ustedes en el mundo cotidiano, díganme, si yo quisiera hacer un estudio para analizar dos variables y ver si es que tienen o no relación. La toma de cerveza con cigarrillos. ¿La toma de qué? El consumo de licor, o sea, de cervezas con cigarrillos o cigarros. Y definitivamente, yo creo que una gran cantidad de personas se toman sus cervecitas y le provoca su cigarrito ahí. Se puede medir. Ustedes recuerdan que la vez pasada veíamos ese caso, ¿no? De la relación entre el consumo de cigarrillos y el cáncer al pulmón, o de las enfermedades que hay, de las enfermedades asociadas con el consumo de cigarrillos, y veíamos, ¿no? Cómo se incrementa, ¿no? De acuerdo a los miles de cigarrillos que se consumían, cómo se iban relacionando, ¿no? Yo recuerdo un médico que trabajaba acá en Piura, me decía, porque Piura pues tiene el índice más alto
de diabetes, por ejemplo. Y él era un urólogo, ¿no? Y me decía, profesor, y no era de acá, ¿no? Y me decía, yo me doy cuenta que hay una gran relación entre los hábitos alimenticios y la diabetes. Él no conocía Piura, no conocía nada acá, y decía, porque acá se consumen muchísimas harinas. La gente come bastante pan, come bastante arroz, toma su chicha. Claro, quizás anteriormente era una zona agrícola y todo eso, toda esa energía se disipaba con el trabajo en la agricultura, pero ahora ya no. Me decía, pero yo veo que hay una gran relación entre los hábitos alimenticios y la diabetes. A ver, ya estoy hablando demasiado yo. Díganme ustedes, háblenme de dos variables. No se peleen por hablar, díganme dos variables que se les ocurra que se puede establecer una relación. A ver qué dice Luna Hidalgo, qué dice Carajulca, Profesor, qué sería dice... clima, la temperatura con el tema de los vientos o la temperatura si hace calor o si llueve. ¿Puede ser eso? Sí, pues claro, pues yo sé que tiene mucha incidencia a veces la temperatura, aunque no parezca, pero sí, podemos establecer una correlación ahí. ¿Qué más? ¿Qué dice Martín? Profe, Sí, Ayala, ¿podría ser los ingresos al centro comercial versus las ventas generadas en el centro comercial? correcto. Claro, o sea, si tú ves, pues si hay un incremento significativo de visitantes al centro comercial, eso tiene de repente una correlación con las ventas. Hay que medirlo. ¿Qué más? ¿Qué dice Cárdenas? Por ejemplo, a ver, se me ocurre. A ver, Profesor, Luna, jugar y tomarte un Esprit. ¿cómo? No le entendí. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Jugar un partido de fútbol y tomar un Esprit. Ah, o sea, los juegos deportivos con el Espore hay una relación tremenda, ¿no? O sea, son dos variables que necesitamos medir. Es como medir el peso con la estatura, ¿no? O la estatura con el peso, ¿no? O sea, una persona pues que mide 1,50 m, pues normalmente tiene un peso, pero una persona pues de 1,70 m, 80, 90, 95, a mayor altura, pues hay una correlación con el mayor peso. Entonces, todos ese tipo de cuestiones se van a ver en esta relación entre dos variables. ¿Y qué cosa es la regresión? El análisis de regresión lineal simple establece la forma de la relación entre dos variables cuantitativas. En general nos interesa, uno, investigar si existe una asociación entre las dos variables. Dos, estudiar la fuerza de la asociación a través de la medida de asociación llamada coeficiente de correlación.
sé estudiar la forma de la relación. Dice, para ello proponemos un modelo que relaciona una variable dependiente, normalmente, convencionalmente, la variable independiente es y se sitúa en el eje de las y una variable independiente está asociada al X. O sea, cuando te hablan de variable independiente, cuando tengas que graficar una variable independiente es X y una variable dependiente es Y. Además, el modelo de regresión lineal ayuda a predecir el valor de la variable dependiente Y cuando la variable independiente toma un valor determinado. O sea, si hay 100 visitas al centro comercial, eso se traduce en una cantidad de ventas. Pero si hay 500 visitas al centro comercial, eso se traducirá en una cantidad de ventas. Entonces, ese modelo me ayudará a predecir qué pasa si son 100, qué pasa si son 200, 300, 400, 500, cuánto se espera. Porque los centros comerciales más o menos tienen una estimación de que cuánto es en promedio lo que una persona gasta en un centro comercial. Aunque vayas a visitar el centro comercial, a conocer, siempre vas a gastar de repente en consumo de helados, bebidas, o te vas allá a comprar las cosas de la casa, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer ese modelo de predicción. Y ese es el modelo matemático de una función lineal. Este modelo matemático y es igual a más bx, que no es otra cosa que el modelo de una función de tipo lineal. A ver si se acuerdan un poco. Este es un modelo matemático de una función de tipo lineal. ¿Qué significa el valor de A en ese modelo matemático? ¿Ustedes recuerdan cuando hacían la ecuación matemática, la ecuación lineal? Y es igual a más bx. ¿Qué significa A? Esto es una función de tipo lineal. En el eje X es la variable independiente y en el eje de las Y es la variable dependiente. Cuando ustedes ven aquí este valor A lo que me indica es la La intersección. intersección. Correcto, la intersección de esta recta con respecto al eje Y. Ustedes ven que lo intersecta aquí en este punto que dice 5. Ese es el valor de A. El valor de A es la distancia que hay desde el punto 0,0 hasta la intersección con el eje Y, que en este caso es 5. Díganme, ¿qué cosa es B? Porque tenemos que recordar esa parte matemática porque si no, después nos vamos a perder. ¿Qué es B?
O sea, ese coeficiente que va asociado con la variable X. ¿Qué es B? El número de visitas. B. Este B es la famosa pendiente. O sea, cuando uno viaja, por ejemplo, a Arequipa, viaja al Cusco, viaja a Tacna, o viaja a Huancabamba, o viaja a Juanjuy, o viaja a, qué sé yo, a Bagua, a Tarapoto, la carretera sube y baja, hay una serie de cuestas, subidas. Esa es una pendiente. La pendiente no es otra cosa que la inclinación de esa recta con respecto al eje de las X. Esa inclinación, esa es la pendiente y eso es el valor de B. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando la carretera es plana? Si la carretera es plana, dígame, ¿cuánto vale B? La carretera es plana, ¿cuánto vale el valor de B? ¿Cero, profesor? Correcto. La carretera es plana, no hay subidas ni bajadas. La pendiente es cero. Esa es una función constante. El valor de Y simplemente es igual a A. La carretera no tiene ninguna subida ni bajada. Por lo tanto, esa función se transforma en Y es igual a A, porque la pendiente es cero. Y 0 por X, 0. Entonces Y va a ser igual a A. Entonces, nosotros sabemos que el valor de A es esta distancia desde el punto 0 hasta la intersección con el eje Y. Ustedes ven aquí, ¿no? 5, 10, 15, correcto. B es la inclinación que hay de esa recta con respecto al eje X. Y esos puntitos, esa es la información que yo tengo. Por ejemplo, por decirte, si X fuera la temperatura, Y sería, por decirte, la venta de gaseosas, por decir. Todo esto es una nube de puntos. Y esa línea que pasa por el centro me indica la tendencia de esos puntos. Esta es una línea de tendencia, que es la pendiente. Entonces, tenemos un modelo de regresión lineal. Dice, mediante las técnicas de regresión lineal de una variable Y sobre una variable X, buscamos una función lineal que sea una buena aproximación de una nube de puntos. Para el modelo de regresión lineal simple se tiene que Y es igual a B sub 0 más B sub 1X más C sub 1. Donde Y sub 1 representa el valor de la variable respuesta para la observación enésima. X es el valor de la variable explicativa. E sub 1 el término error. B y B sub 0, B sub 1 son los coeficientes. Bueno, vamos a traducir un poco esto al castellano para que se lo entiendan. Y eso se traduce así de simple en una ecuación de regresión. Y la ecuación de regresión lineal a la ecuación que describe la relación
entre el valor esperado de la variable y con la variable x se le llama ecuación de regresión. Esta ecuación es un y, que es una ecuación de regresión simple. Nada, Brenda. Describe la relación entre el valor esperado de la variable y con la variable x. O sea, en otras palabras, esto que tienen ahí es una ecuación de la recta, donde b sub 0 es la intersección de la recta con el eje y. B sub 1, lo que les decíamos, es la pendiente de la recta de regresión. Y E sub y es la medida o valor esperado de y para un valor dado de x. Es que tenemos dos variables, una variable x y una variable y. Por cada valor de x hay un valor en y. Y vamos a medir esa relación que hay. Miren, ¿qué rectas de regresión tenemos? En la gráfica A, esta es una relación lineal. Esta es una relación lineal positiva. La pendiente B sub 1 es positiva. Esta es mi recta de regresión, miren, B sub 0, veíamos, ¿no? B sub 0 es la distancia desde el punto 0, la intersección con el eje Y. La pendiente B sub 1 es positiva. También podemos tener una relación lineal negativa. Háblenme de una relación lineal que sea negativa, por ejemplo, un ejemplo que se les ocurra a ustedes para poderlo entender cómo es esto. Una pendiente negativa quiere decir que al aumentar una cantidad, el otro disminuye proporcionalmente. ¿Qué idea se les ocurre en la cabeza que les ocurre que sea una relación inversa? Por decirte, a ver, dos trabajadores hacen un trabajo en 20 días. Oiga, ¿qué pasa si aumentamos el número de trabajadores? 4 trabajadores lo harán en 10 días. 8 trabajadores lo harán en 5 días. 16 trabajadores lo harán en 2 días. O sea, si yo aumento el valor de una variable, la otra disminuye proporcionalmente. ¿Alguna idea que se les ocurra? Mientras más trabajadores, más rápido se hace una obra. Claro, lógico, pues, o sea, si 10 trabajadores hacen un trabajo en 10 días, oiga, yo le pongo 20 trabajadores, se espera que disminuye. Esa es una relación inversa, hay una pendiente negativa. Oiga, si yo incremento, pongamos el precio del pollo, lo lógico que espero es que disminuya un poco la demanda. ¿Qué pasa si se aumenta un sol? ¿Cuánto? Si se aumentan 2 soles. Hay una relación inversa. Entonces, esa es una pendiente negativa. Profesor, Y entonces, ejemplo puede ser también, se aumenta la cantidad de lugares, de personas que van a vacunar, o lugares donde se van a vacunar
con respecto a la aglomeración que se está generando disminuye si se aumentan los espacios de vacunación, así como estaban comentando los compañeros? Claro, lógico. Si aumentamos la cantidad de personas vacunadas, esperamos que disminuya la cantidad de contagios, ¿no? Claro, hay otras variables que ahí intervienen, pero de una relación simple es así, una relación lineal negativa. Entonces, no se preocupen que ya estamos llegando a lo más fácil. Entonces, esa es una ecuación de regresión lineal estimada a la ecuación que describe la relación entre el valor esperado de la variable y con la variable x, se le llama ecuación de regresión. La siguiente es la ecuación de regresión simple. Y b sub 0 más b sub 1, o sea, el término independiente más la pendiente por x. B sub 0, la intersección de la recta de regresión con el eje Y. B sub 1, la pendiente de la recta de regresión, o también llamado coeficiente de regresión. Y Y es el valor estimado de Y. Pero nosotros, a ver, un momentito, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a ver, 20, 40, 30, 10, 20 y 20. Y acá tengo para 20, dice 30, 60, 60, 40, 50 y 35. Tenemos dos variables aquí que vamos a analizar. Una variable es número de llamadas y otra cosa es número de unidades vendidas. Llamadas con unidades, número de unidades vendidas. Vamos a ver si hay una relación entre la cantidad de llamadas y las unidades vendidas. Dice Alan Mamani, que es un vendedor, con 20 llamadas tiene 30 unidades vendidas. Mario López, con 40 llamadas, tiene 60 unidades vendidas. Con Lalo Martínez, con 30 llamadas, tiene 60 unidades vendidas. Con Carlos Lu 10, tiene 40 llamadas. Con 20, Juan Guamán tiene 50. Y con Marco Pineda, con 20, tiene 35. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? Nosotros vamos a generar nuestro gráfico de regresión, nuestro diagrama de dispersión. Entonces, todos vamos utilizando el PSPP. Repito, todos vamos a utilizar el PSPP. A ver, voy a permitirme ingresar al PSPP y vamos a ver cómo es que trabajamos esta cuestión para encontrar, a ver, más o menos, vamos a ver aquí. Voy a hacer un nuevo archivo, nuevo, datos. Vamos a ponerle aquí, la variable era, creo que era el número de llamadas, ¿no? La variable primera es llamadas. Número de llamadas es una variable cualitativa o cuantitativa.
es una variable cuantitativa. Cuantitativa, profe. O Cuantitativa. sea, es Se tiene que numérica. la comparación entre dos variables cuantitativas, ¿no? Correcto. Ahí en el PSP, ustedes le ponen llamadas tipo numérico ancho. Bueno, solamente tiene un ancho de 2. Le hemos puesto de 2 porque tiene 20, 40, de 2. Decimales. No tiene ningún decimal porque son 20 llamadas, 30 ventas. Etiqueta. Etiqueta, vamos a ponerle que es llamadas. Vamos a ponerle mejor aquí número de llamadas. Vamos a ponerle número de llamadas. Etiquetas de valor, no, porque esta es una variable cuantitativa, no necesitamos valores perdidos, no, vamos a trabajar con todos los valores que hay ahí. Esto lo dejamos ahí, columna, alineación a la derecha, esta es una medida de escala y este es de entrada. Ahora sí, vista de datos. Tenemos 20. De ahí, caramba, sale aquí. Ahí. Archivo nuevo, porque me sale ahí un 1. A ver, nombre, este es número, llamadas, es de tipo numérico, de un ancho de 2, decimales 0, no vamos a trabajar con decimales, etiqueta, vamos a ponerle que es número, llamadas, etiquetas de valor ninguno, valores perdidos, vamos a trabajar con todos, columnas 8, alineación derecha, esto es de escala, no hay problema, columnas derecha, escala, rol entrada. Vamos a ver vista de datos. Número de llamadas 20. 40 llamadas, de ahí fueron 30 llamadas, de ahí fueron 20, 40, 30, 10 llamadas, de ahí fueron 20 llamadas y de ahí fueron 20 llamadas, ¿no? 20, 40, 30, 10, 20, 20, 10, 20, 20. Perfecto, yo ya definí esas variables. Ahora voy a definir la otra variable. Y la otra variable son en número de ventas, ¿no? Vamos a ponerle que esto es ventas. Es una variable de tipo numérico, las ventas. Las ventas, tal como están puestas aquí, no tienen decimales. No, el ancho es de 2, correcto. 0 decimales. Profesor, disculpe, no se ve lo que está haciendo, solo se ve vista de datos, o sea, no se ve la vista de variables. No. ¿Nadie ve vista de variables ahí? No sé si soy la única. Yo tampoco no A puedo ver, ver. voy a... Yo tampoco, profesor. profesor. No se ve. A ver, espérense un minutito. A ver, yo pensé que estaban todos viendo. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a compartir.
un ratito. ¿Ahí están viendo algo? Sí, profesor, ahí sí se ve. ¿Ahí se ve? A ver, voy a retroceder. A ver, voy a llenar esa variable y de ahí les explico. Estoy en la variable ventas. La variable ventas es de tipo numérico. Tiene un ancho de 2, 0 decimales. Etiqueta, le voy a poner ahí. Ventas le voy a poner aquí. Etiquetas de valor. Ninguno, no voy a trabajar con etiquetas de valor. Valores perdidos. Voy a trabajar con todos los valores que tengo ahí. Columnas, no hay ningún problema de ponerle 9, 8. Alineación derecha. Como esto es una variable numérica, esta es una variable de escala. Y rol, entrada. Vamos a verle ahora vista de datos. La primera tiene 30 ventas. La segunda tiene 60 ventas. La tercera tiene 60 ventas. La cuarta tiene 40 ventas. La otra tiene 50 ventas. Y la otra tiene 35 ventas. Entonces, repito, hemos llenado, primeramente, lo que hicimos es trabajar la variable número 1, número de llamadas, tipo numérica, ancho 2, claro, porque 20, 30, 40, 50 solamente es de 2 cifras, 0 decimales. En la etiqueta se repite el mismo nombre, ¿no? Y si le quieres poner un poco más, aquí yo le he puesto un número de llamadas y en el otro ventas. Etiquetas de valor no. Etiquetas de valor es cuando tú le asignas, por ejemplo, masculino le vas a poner 1, femenino le vas a poner 2. Nosotros no vamos a trabajar en esto, ¿no? Valores perdidos, ninguno. Bueno, columnas 9, no hay, esto es irrelevante, ¿no? Alineación derecha. Como esto es una medida, una variable cuantitativa, es una variable de escala. De ahí hemos llenado los datos. 20 llamadas, 40 llamadas, 30 llamadas, 10 llamadas, 20 llamadas y 20 llamadas. Para el otro caso, hemos puesto 30 ventas, 60, 60, 40, 50 y 35. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a ver, me voy a gráficos y de ahí me voy gráficos de puntos. Y en gráficos de puntos me salen número de llamadas y ventas. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es número de llamadas y ese número de llamadas corresponde al eje X, número de llamadas, que es la variable independiente. Y las ventas corresponden al eje Y. Y lo que hago es, OK.
Ya salió ok. Espérense un momentito para dejar de compartir. Y me va a salir primeramente mi diagrama de puntos. Vamos a ver dónde estará el diagrama de puntos. Creo que está aquí. Ahí está mi gráfico de puntos, ventas versus el número de llamadas. Miren ustedes el gráfico de puntos entre el número de llamadas y ventas. O sea, ahí ustedes pueden observar 20 llamadas, 30 ventas. Bueno, no, 40 llamadas está más arriba acá. 40 llamadas le corresponde a 60. 30 llamadas, que es aquí, 30 llamadas a 60, por eso está más arriba. 10 llamadas a 40, ahí está el puntito. 20 a 50, también 20 a 50. 20 también a 35. 20 a 35. Bueno, está medio raro ahí. A 20, 35. Ahora voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir esto. Y regreso nuevamente a mi cuadro. Regreso nuevamente a mi cuadro. Creo que fue el A ver. No, ese no fue. Regreso nuevamente a mi cuadro porque necesito trabajar el otro resultado. Vengo a la ventana. A ver acá. Ah, ese no es. ¿Por qué no sale esto? A ver, a ver, a ver. Voy a compartir. Tengo que ver dónde están mis datos. Ese no está aquí. Ese fue mi data. No, esa no fue mi data, no. Esa no es data de temperatura. A ver, un momentito. Ahí está mi data, ¿no? Ahí está mi vista de variables y mi vista de datos. Ahora me voy a hacer el análisis de regresión lineal. Y para hacer el análisis de regresión lineal, me voy a analizar. Ustedes en el PSP buscan analizar. ¿Qué voy a analizar? Aquí en la parte de abajo, en el penúltimo dice regresión. Analizar, regresión lineal. Y hago el mismo procedimiento. El número de llamadas es una variable dependiente o independiente. Esto es una variable independiente. Ahí está. Número de llamadas ya la pasé como independiente. Me falta ventas. La ventas es una variable dependiente. O sea, ya pasé los datos de la variable independiente que es llamadas y de la dependiente que es ventas
OK. Le doy OK. Y ahora me voy a ver los resultados. Voy a dejar de compartir para ver dónde están los resultados, porque los resultados salen en otra tableta, y me voy al visor de resultados. Y ahí tengo, miren, dice, resumen del modelo ventas, regresión residual total. La constante es 24.69 y el valor de la pendiente es 0.91. Repito, ya encontré en esta parte que dice coeficientes de B, me sale el término independiente, me sale 24,69 y el valor de la pendiente es 0,91. Repito, yo ya encontré mi ecuación de regresión lineal, ya la encontré. Ya la encontré que ese valor de A o ese valor que intersecta al eje Y vale 24,69 y el valor de la pendiente o el coeficiente que está al costado que acompaña al eje que es 0.91. Ahora yo les digo a ustedes, con estos valores que yo tengo aquí, por favor, escríbanme en el chat cuál es la ecuación de regresión lineal. A ver, escríbanme cuánto es la ecuación de regresión lineal. ¿Alguien me puede escribir cuál es la ecuación de regresión lineal? Ya encontramos que el término independiente vale 24,69 y la pendiente vale 0,91. Alternativas por el chat. A ver, voy a ir un momentito. Me voy a ir al PPT para que ustedes se sitúen, se ubiquen en el PPT. A ver, aquí está el PPT. Creo que es este el PPT. Ahí se lo puse en el chat de profesor. A ver. Todavía está de viaje porque todavía no llega, ¿no? Este chat es medio raro. Mientras llega, ahí está. En el PSPP, ahí está. Elegimos la variable dependiente. Bueno, primeramente hacemos gráfico de puntos. La ecuación. De ahí que hacemos el gráfico de puntos, elegimos la variable dependiente y la variable independiente, OK, y me salió mi gráfico de puntos. De ahí
voy a encontrar la ecuación de la recta estimada. Pongo analizar, regresión, lineal y tengo mis dos variables. Ustedes ya saben cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. La independiente son las llamadas y las unidades vendidas son las dependientes. ¿Ok? Y me salió este cuadrito. Miren aquí en rojo dice intersección de la recta de regresión con el eje Y. 24,69. Acá también salió 24,69. Y en verde dice coeficiente de regresión o la pendiente. ¿Y cuánto es la ecuación de regresión lineal estimada? Y es igual a 24,69 más 0,95x. Esa es mi ecuación de la recta estimada. ¿Se entendió? Hay un carro, hay un sonido de un carro, hay un sonido fuerte. Díaz López, no están llegando no están llegando lo que envían ustedes al chat. No sé qué pasa, pero no llega. Por eso mejor me lo comentan, me lo dicen, porque no leo nada, no sale Bueno, nada. profesor, Sí, en profesor, mi sí se caso, entendió. cuando quiero enviar, profesor, habla Raúl, cuando quiero enviar me sale solicitar control. ¿Así? Porque yo nomás cuando han llegado, sí, buenas noches, buenas noches, buenas noches, se ha quedado, hola, profe, hasta ahí se ha quedado. No sé qué, a ver, ¿qué estará pasando aquí? Ah, recién están llegando otras noticias, otros buenas noches, pero más allá no llega más. Bueno, pero muchachos, no hay problema, no preocupare. Entonces, miren, ese es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es, después de explicarles todo eso, entrar al PSP, definir la variable 1, colocarle sus datos. Definir la variable 2, colocarle sus datos. De ahí me voy gráficos de puntos. Ya saben ustedes cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Colocan la variable dependiente y la independiente, ok. Y el otro es la ecuación de la recta. Analizar, regresión lineal, la variable dependiente, la variable independiente, ok, y está todo listo. Mi ecuación de regresión lineal es b sub 0 más b sub 1x. Yo les quiero preguntar y ustedes me lo van a comentar, así nomás. ¿Qué pasa si yo deseo saber? ¿Qué pasa si yo deseo saber si yo hago 60 llamadas? Si yo hago 60 llamadas, ¿cuánto espero que sean las unidades vendidas si yo hago 60 llamadas?
Yo ya hice mi ecuación pronóstico, ya hice mi ecuación para predecir. Yo les pregunto, yo quiero saber qué pasa si yo hago 60 llamadas. ¿Cuánto espero que sean el número de ventas? Coméntenlo, ¿por qué ese chat no está funcionando? Un Coméntenmelo. aproximado de 120 a 130 según el profe, según el gráfico, un aproximado de 120 a 130. Es que tú ya tienes tu ecuación. Y es igual a 24.69 más 0.91 por X. Ya, Y si ahora el valor de X es 25.6, 26 llamadas. No. Si tú haces 60 llamadas, reemplaza solamente en esta ecuación, reemplaza 24.69 más 0.91 por 60 y te va a salir Sale ¿cuánto? 79.29. Correcto, perfecto. Entonces, 79.29, correcto. Si yo te digo que se hacen unas 80 llamadas, ¿cuánto esperamos que sean las ventas? $97.49. Más, ¿cuánto me dijo? 97.49 esperamos. 97.49 sale, profe. Perfecto. Eso es a donde quiero llegar. O sea, ahorita ya nos volvemos brujos, ya. Ya podemos predecir el futuro. Pero lo podemos predecir a través de esa ecuación de regresión lineal. Y esa ecuación de regresión lineal lo que me hace es predecir. O sea, si yo puedo hacer para 70, 80, para 100 llamadas, yo ya tengo mi ecuación de regresión lineal. Eso es lo que yo deseaba que se logre. Ahora, ustedes, ahora sí ya les toca a ustedes ejecutar este ejercicio. Dice que una fábrica de cierta marca de gaseosas ha tomado al azar 10 semanas del año. Del año, o sea, ha evaluado todo el año. Observando la temperatura media correspondiente en grados centígrados a cada una de ellas la cantidad de gaseosas vendidas durante uno de dichos periodos. La información obtenida es la siguiente. Hallar la ecuación de la recta estimada utilizando PSPP. O sea, cuando la temperatura es de 10 grados centígrados se han vendido como 21. Cuando la temperatura subió a 28 grados centígrados, miren cuánto se vendió, 65. O sea, ahí estábamos en verano. Imagínense cómo se incrementó. Cuando la temperatura bajó a 12 grados centígrados, se vendieron como 31. Cuando la temperatura era de 31 grados, se vendió 72. Cuando la temperatura era de 30 grados, bueno, acá en Piura nosotros llegamos hasta 37 grados, 36 grados, vuelan en ventas de gaseosas. O sea, cuando era 30 grados se vendieron como 75. Bajó a 19 grados, se vendió 39. Bajó a 20, no, subió a 24 grados, 67. Súper frío, 5 grados centígrados, se vendieron 11. 9 grados centígrados, se vendieron 12. Muy bien. Quiero que ustedes me determinen
la ecuación de regresión lineal y la gráfica de puntos. A ver, todos trabajamos. Ahora sí, estamos en ejercicios. Ahí están las variables temperatura, tipo numérico, 2 de ancho, porque solamente tienen 2 cifras, decimales 0, etiqueta temperatura, etiqueta de valor ninguno, valores perdidos, se van a tomar todos. ¿Cuántos valores son? 2, 4, 6, 10 creo que son, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Es una variable de escala, rol entrada. Y ahí tengo la otra variable, a ver, temperatura, y tengo sus datos. 10, 28, 12, 31, 30, 19, 24, 5, 9 y 15. Y tengo mi otra variable de cantidad, que también es una variable numérica, 2 de ancho, 0 decimales, cantidad, ninguno, ninguno, es una variable de escala. Y tengo también mis datos, 21, 65, 31, 72, 75, 39,
67, 11, 12 y 24. Entonces ya tengo estas dos variables. Bueno, tengo que hacer gráfico de puntos e introducir las dos variables. La variable independiente es la temperatura, porque el consumo de gaseosas depende de la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta el consumo de gaseosas. O sea, la independiente es la temperatura y la dependiente es el consumo. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver, dijo el ciego. Vamos a ver cuáles son los resultados de esa variable. A ver, serán los resultados. Creo que aquí estaban, ¿no? Estaba por acá, estaba un poquito más arriba. Aquí está. Está mi gráfico de puntos de gaseosa versus temperaturas. Oye, pero ahí se ve, pero clarísimo se ve. Mira cómo está la recta de regresión. Esa recta de regresión pasa por todo el centro de esos puntos. Pero dígame usted, ¿lo están viendo o no? A ver, voy a ver, no lo vayan a estar viendo. Sí, profesor, se ve. Ah, sí, ¿no? Ah, ya yo pensaba que no lo veían. Voy a ponerlo de nuevo ahí. Ahí está, miren, su gráfico de puntos de gaseosa versus temperatura. Ahí está, miren, esa gaseosa menos temperatura. Espérate un ratito, gaseosa, ahí está. Gaseosa menos temperatura ahí. Y miren, ahí está. Resumen del modelo, gaseosas. Una constante de menos 6,42 y me sale la temperatura de 2,63. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la ecuación de regresión lineal ahí? Y E viene a ser igual a menos 6,42 más 2,63 por X. Perfecto. Entonces, tú ya puedes predecirte, que ya te puedes volver pronóstico, así como hacen el pronóstico del tiempo. Claro, o sea, cuando hacen el pronóstico del tiempo es igual. Hacen su análisis de correlación y, claro, utilizan pues una serie de variables ahí. Cuando hacen, por ejemplo, cuando va a llover, ¿no? Introducen variables de presión, de temperatura, etcétera, etcétera. Acá nosotros estamos haciendo una predicción. O sea, yo puedo predecir si la temperatura, pongamos que sea pues de, qué sé yo, de 15 grados bajo, 15 grados, ¿cuánto se espera? Si la temperatura es de 15 grados, ¿cuánto serán las ventas? Yo puedo hacer esa predicción ahí.
Entonces, ya hicimos, y, y por último, ¿cuál es el último? Nosotros tenemos entonces ya hicimos sobre lo de las gaseosas y tenemos una actividad virtual que que la vez pasada la hicimos, ¿no te acuerdan? Dice, se tiene el número de cigarrillos consumidos, cientos por persona, y la mortalidad por cáncer de pulmón, muertes por cada 100.000 habitantes en 15 localidades. Entonces, ustedes van a encontrar la ecuación de la recta estimada utilizando el PSPP. Ustedes tienen que hacer esta actividad virtual, la tienen que hacer. Igual, van a introducir los datos de estas 15 localidades. X es la variable independiente. O sea, la variable independiente es la cantidad de cigarrillos que yo fumo. Y la variable dependiente es la mortalidad. Entonces, la mortalidad depende de la cantidad de cigarros que se consumen. Repito, la mortalidad depende de la cantidad de cigarrillos que se consumen y podemos establecer una recta de regresión, un modelo matemático que me permite a mí predecir qué pasa si 25, cuánto se espera, o qué pasa si alguien fuma como 30, como 40, como 50, como 60, cuánto se espera que es la mortalidad. Entonces, eso es importante que ustedes lo analicen. Eso es un modelo matemático. Por supuesto que este es un modelo simple, hablando de dos variables, ¿no? ¿No? En los matemáticos pues entran pues 10, 15, 20, 50. Bueno, y se trabaja en un computador, ¿no? ¿Y cuál será el resultado? Ustedes han visto esas películas de ciencia ficción, ¿no? Que pasa un asteroide de tal potencia, de tal magnitud, cae en la Tierra. ¿Cuánto se espera que sea la cantidad de víctimas? O sea, ¿a cuánto equivaldría? ¿No? Entonces, hace un modelo matemático. Aquí hacer una pequeña predicción. Entonces, estas son las actividades y para eso se trabajan nuestros modelos matemáticos. Las empresas conocen, por ejemplo, se tenía una idea de cuánto era, cuánto que deja un turista cuando visita, por ejemplo, el Perú. Y si era pues, ¿no? De cuánto, si eran 200.000, 300.000, 400.000 turistas. Yo me acuerdo una vez haber leído un informe de España de hace muchísimos años, que España tenía una fuente principal en ese tiempo
pasen unas muy buenas noches. Profesor, no se le escucha. Buenas noches, muchachos. Dicen buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego.